Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir estudiando algo que yo creo que es necesario y que nos ayuda a nosotros como cristianos a poder tener una buena comprensión y claridad en cuanto a la propia palabra de Dios, a las escrituras mismas. Y venimos estudiando en varias clases algunos puntos o características que tienen que ver con las... Y lo primero que vimos es que la palabra de Dios es la autoridad del cristiano. Eso es algo que queda bien claro y que la propia Biblia nos enseña como algo que debemos de estar viviendo y creyendo en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Pero puesto que la Biblia es la autoridad para nosotros como cristianos, y bien hemos visto que es el aliento divino de Dios, es el soplo de Dios, es la inspiración divina de Dios para con nosotros, sin duda alguna vimos otras dos características más, y es que la Biblia, por tanto, es inerrante, y al ser inerrante, porque es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios para con nosotros, también de la misma manera es infalible. Y esto es algo de lo que nos permite y nos ayuda a vivir en una credibilidad, o debería ser de esta manera, total, por nuestra parte, a la propia palabra de Dios. Ahora, si la Biblia es infalible y la Biblia es inerrante y es autoritativa para ti y para mí como cristiano, significa también que la Biblia es suficiente. Vimos la suficiencia de las Escrituras. ¿La suficiencia para qué? Bueno, la suficiencia para conocer el camino de salvación, para conocer a Cristo, y la suficiencia para el desarrollo de nuestro crecimiento cristiano. Nuestro crecimiento debe de ir acorde a lo que Dios nos va enseñando en su palabra. Y cuando la palabra de Dios es efectiva y cuando es algo que implanta, ¿verdad?, en nuestras vidas, esa vigencia y esa verdad en nosotros tendremos un crecimiento de acuerdo a lo que nos enseña su palabra, que es a Cristo. Entonces, después que hemos visto la suficiencia de las Escrituras, también hemos visto la claridad de ella misma. Y eso es importante porque la Biblia es clara. El mensaje de la Biblia es un mensaje claro. A lo largo de las Escrituras, la Biblia nos enseña con bastante claridad el plan que Dios tiene para todos los hombres. La Biblia nos enseña que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, que estamos destituidos de su gloria. La Biblia nos enseña cómo podemos ponernos en la debida relación con Dios, es por medio de Cristo, a través de la fe en su sacrificio, en su expiación, que nosotros somos declarados no culpables e inocentes ante Dios. Eso es un mensaje claro. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero el Evangelio es un mensaje con bastante claridad. Claro está que
el ser humano debe de ser convencido por la persona del Espíritu Santo a través del mensaje claro que viene en las Escrituras. Pero nadie puede decir que no entiende el propósito, el plan que Dios tiene para el hombre. Es tan sencillo y es tan claro que el hombre rehúsa a aceptar dicha claridad. Pero es muy claro, ¿verdad? Nos habla directo a nosotros los seres humanos como pecadores. Y eso es algo que hemos podido ver también en dos clases. Pero también hay otra característica más de las mismas Escrituras, y es que la Biblia también nos enseña que es necesario ella misma para ser el ser humano salvo. Es decir, la necesidad de las Escrituras en cuanto a la salvación del hombre con Dios. Para que lo entendamos de alguna manera un poco más sencillo o con más claridad, sin Biblia no se puede ser salvo. Porque la Biblia es la palabra de Dios que nos presenta al Salvador. ¿Quién es? Cristo. Si nosotros excluimos la Biblia de nuestras vidas, o el ser humano rehúsa a aceptar la Biblia, no hay conocimiento de cómo podemos ser salvos. Por eso en el cristiano debe de haber un gran aprecio por la palabra de Dios, como decía el salmista: cuánto amo yo tu ley, tu palabra, tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos. Todo el día, dice, es ella mi meditación. Debemos amar la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos estar dentro de un tiempo donde tú y yo estemos leyendo las Escrituras. Hay muchos medios hoy en día que son buenos, ¿verdad? El uso del internet o de los teléfonos, aplicaciones, la Biblia, todo eso está muy bien. Personalmente, ayer estuvimos hablando un poco de este punto en el cual estamos viviendo, en la historia del avance, ¿verdad?, de la ciencia. Tenemos que sacar provecho a todo ello, pero creo en lo personal que debemos tener un sistema de estudio o de lectura. Soy del que cree con todo el corazón que yo debo de leer sistemática y de una manera metódica la palabra de Dios. Eso implica que día a día uno abre la Biblia y tú y yo debemos tener un programa de lectura. Debemos de estar en esa manera de vivir nuestro cristianismo. Un programa donde tú y yo dediquemos el tiempo en nuestra vida, en nuestro levantarnos con la lectura de la Biblia. Y nada puede sustituir esto. Aún en todos los avances, ¿verdad?, en sistemas de lectura, de mensajes, de versículos. Está muy bien, podría ayudarnos mucho, pero la Biblia en tus manos y en mis manos debe de seguir estando. Debe de estar instruyéndonos. Y en una manera donde tú y yo tendremos o deberíamos de estar leyendo. Hay quienes tienen un programa, ¿verdad?, de versículos o capítulos o libros para poder leer en un año. Eso cuanto menos. Yo siempre he hecho de la misma manera y creo que es lo mejor. Empiezo en Génesis, termino en Apocalipsis. Y tantos capítulos al día. No me complico en la lectura. Creo que la tengo que leer desde Génesis a Apocalipsis, desde el principio a fin. Y por años lo he visto de esa manera y creo que es la mejor. En cuanto a mi propia vida, lo sigo haciendo, ¿verdad? Abres en la mañana tu Biblia y empiezas a leer tus capítulos, o mis capítulos, las porciones, ¿verdad?, que nos toca, los capítulos que te haya propuesto. Pero eso es todos los días, parte del sistema de estudio que tengamos, o lo que estemos estudiando lo personal, o los que tenemos que compartir, buscando, estudiando el mensaje. Eso no tiene que ver nada, me refiero a la dedicación de nuestras vidas todos los días de estar leyendo las porciones bíblicas que nos corresponden. La Biblia debe de seguir instruyendo y nada puede sustituir a la palabra de Dios. Aún en todos los avances creo que habrá mucho más, pero en tus manos y en mis manos debe de estar la palabra de Dios. Entonces, un punto importante que también nos está enseñando la doctrina de las Escrituras, una característica más de la propia Escritura o la Biblia, es la necesidad de ella misma para que nosotros los hombres podamos ser salvos. Es en la Biblia donde Dios nos enseña el camino de salvación. Cuando hablamos de la necesidad de la Biblia, para ser salvo, para conocer a Cristo,
Estamos hablando que eso es necesario para conocer el Evangelio. Solo la Biblia nos enseña las buenas noticias. Solo en la Biblia obtendremos el autor de eterna salvación, quien es Cristo. Es en la Biblia y solo la Biblia, así que la Biblia es necesaria para conocer la buena noticia que Dios tiene para con nosotros o para conocer el Evangelio de Cristo, el plan que Dios tiene de salvación para nuestras vidas. La Biblia es necesaria porque solo la Biblia es el sustento que tú y yo tenemos como cristianos. Es nuestro sustento, ¿verdad? Es nuestro mantenimiento. Es donde nosotros nos apropiamos del desarrollo y el crecimiento a través de la palabra de Dios. Es donde nos alimentamos como cristianos. Por eso digo que algo que no debe faltarnos y algo que es muy saludable en nuestra vida espiritual es la lectura de la Biblia y en lo que digo, la lectura de la Biblia. Día tras día. ¿Verdad? Acabamos, volvemos. Yo pongo en el caso como lo hago, pero cada cual no debe ser de esa manera, pero acabo Apocalipsis, empiezo en Génesis. Nunca me he complicado qué porción leer, qué programa tengo que buscar. Pues muy sencillo. Génesis 1:1 en adelante. Porque esa lectura es necesaria. Ese tiempo de la Biblia nosotros tenemos que dar el valor que la Biblia misma nos enseña, que debe tener para nosotros. La Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y solamente la Biblia nos está mostrando la conformidad de la voluntad de Dios para contigo y para conmigo. Aun cuando hay otros medios en los cuales nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, siempre es corroborado o comprobado en la autoridad de la palabra de Dios. Es donde nosotros podemos comprobar todos los acontecimientos o el desarrollo de lo que vivimos o de lo que creemos, si corresponde a las Escrituras. ¿Sabes? Esto es de mucho valor, porque cuantas cosas tú y yo podríamos estar hablando o creyendo o oyendo, si en verdad no viene en las Escrituras, con toda confianza tú y yo podemos descartarlo. Estamos haciendo lo correcto. Pero si viene en las Escrituras, tenemos que aceptarlo. Así que es donde nosotros comprobamos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Las Escrituras son necesarias, ¿verdad? Para estos 3 puntos principalmente. Las Escrituras es necesario para conocer el Evangelio. Las Escrituras es necesario para nuestro alimento, el sostén en nuestra vida espiritual. Las Escrituras es necesario para conocer, o son necesarias para conocer la voluntad de Dios, precisa para ti y para mí, que Dios nos enseña en su palabra. Ahora también es importante que la Biblia no es necesaria para saber si Dios existe. Para eso no es necesario la Biblia, puesto que esto es algo que Dios ha puesto en cada corazón del ser humano, la existencia de Dios. Sin la Biblia nosotros podemos ver, como nos enseña el salmista en el Salmo 19, y aún la misma creación de Dios, en esa revelación general de Dios, a través de la propia naturaleza, nos está mostrando, ¿verdad?, la existencia de un Dios, y aún inclusive mostrando su gloria. Entonces, aun cuando nosotros podríamos excluir la Biblia, se puede excluir la Biblia y el hombre tener conciencia de que Dios existe. Entonces, la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe, como tampoco es necesaria para saber en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. No necesitamos la Biblia para conocer algo del carácter de Dios o sus leyes morales. Eso está en el ser humano. Eso es algo donde nosotros tenemos testimonio por lo que nuestros propios ojos ven a nuestro alrededor sobre la existencia de un Dios creador. Entonces, creo que lo importante es poder entender o poder enseñar y aceptar lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la necesidad para conocer el Evangelio o para nuestro alimento o sostén en nuestra vida cristiana y para conocer la voluntad de Dios. Ahora, cuando también decimos, y creo que esto es algo que entendemos, que la Biblia es necesaria para todas estas características en nuestras propias vidas, no significa también a la misma vez que cada persona debe tener una Biblia escrita, o que esta es la única forma en la cual nosotros podemos aceptar lo que Dios nos enseña. La Biblia puede ser leída, pero también
es igualmente importante cuando la Biblia es compartida y podemos estar oyendo aquello que proviene de la palabra escrita. ¿Entendemos esto, sí o no? Tan importante es leerla como oírla. Lo importante es el medio por el cual Dios nos presenta la necesidad de las Escrituras para con nuestras vidas, para conocer el Evangelio, para ser alimentado o sustentado en nuestra vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Pero no implica que necesariamente debe de ser solamente con una Biblia literal en nuestras manos, sin que también pudiera ser a la misma vez el medio por el cual tú y yo estamos oyendo una predicación, una enseñanza, una lectura de la Biblia. Es más, en el primer siglo de la era cristiana, ya dijimos en alguna otra clase, no había muchos ejemplares de las Escrituras. Y esto de que no había muchos ejemplares de las Escrituras, a la misma vez implicaba que aquellos quienes fueron encomendados la palabra de Dios debía ser leída en público. Es lo que Pablo enseñó a Timoteo. Ocúpate en estas cosas. Y una de las ocupaciones de Timoteo tenía que ver con la lectura de la Biblia, o con la exhortación, o con la enseñanza también. Pero la lectura pública, porque no todos poseían un ejemplar de las Escrituras hasta aquel entonces en sus manos. Pero vemos como también el medio de la lectura pública y los oídos de aquellos que están escuchando las Escrituras leídas también igualmente nos enseña que es necesario. Pero como quiera, todo procede de lo que está escrito. Aun cuando es leído, es esa lectura hecha, procede de la fuente de lo que está escrito. Y en eso es lo que estamos basando esta enseñanza. Entonces, veamos el primer punto. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Vamos a Romanos capítulo número 1. Como cada punto de doctrina bíblica, es muy importante el libro de Romanos. Estos 16 capítulos es una inmensa riqueza que nosotros poseemos en nuestras manos, donde nos habla con tanta claridad del desarrollo de las doctrinas bíblicas en un orden tan preciso y tan perfecto para con nosotros, que nosotros como cristianos debemos conocer estos 16 capítulos del libro de Romanos. Hemos empezado otra vez la radio a compartir la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el propósito es este, ¿no? Creo que están saliendo 2 clases a la semana. Es de poder tener la enseñanza o poder aportar algo más a este despertar en nosotros como pueblo de Dios del estudio de las Escrituras, pero donde basándonos en la exposición de la carta de Pablo a los romanos versículo a versículo. Y esto es algo necesario porque un cristiano que no tenga un buen entender o una buena claridad de la carta de Romanos, sin duda alguna no tiene principio bíblico, no puede tenerlo, no puede hablar de doctrinas bíblicas, porque es en la carta de Romanos donde nosotros encontramos la claridad de las doctrinas bíblicas en una manera tan clara, tan magistral, escrita por el apóstol de los gentiles, que si nosotros vivimos o enseñamos sin las bases bíblicas de nuestra fe cristiana, que es lo que estamos haciendo también en esta programación que también tenemos en radio, sería imposible si no estamos comprobando todos estos principios en la carta de Romanos. Debemos pasar tiempo estudiando esta carta. Y hablo ya pues en el caso de cristianos que ya llevan 8 meses o 1 año, algunos 2 años y no han estudiado todavía. No tienen un conocimiento de estos 16 capítulos. Es un peligro, de verdad lo digo honestamente. Necesitamos conocer de una manera clara y concienzuda lo que Pablo enseña en estos 16 capítulos de Romanos. Y, por ejemplo, cada doctrina que estamos estudiando, de alguna manera estamos acudiendo siempre a la carta de Romanos. Y esta no es una excepción, también vamos a acudir a la carta de Romanos. En el capítulo número 1, versículo número 1, en adelante nos encontramos con una gran salutación del apóstol Pablo, escribiendo aquí a los cristianos en Roma, y donde es la salutación más extensa que encontramos en las Escrituras.
encontramos algo que tiene mucha riqueza. Y lo que estamos viendo, que son 93 palabras en el griego, aquí en esta salutación en Romanos, la salutación más extensa, más rica, más profunda que podemos ver y a la misma vez tan clara y tan concisa en cuanto a lo que Dios tiene para con nosotros y tiene que ver con el Evangelio. Entonces, si las Escrituras es necesaria para conocer o son necesarias para conocer el Evangelio, nosotros vamos a Romanos capítulo 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pero mira, este Evangelio de Dios, lo que nos enseña en el versículo número 2, no es un Evangelio que salía como algo nuevo en los días del apóstol Pablo. No es un Evangelio que Pablo no hubiese antes escuchado o estudiado o leído en el Antiguo Testamento, en las Escrituras del Antiguo Testamento. En el versículo número 2 nos enseña el origen del Evangelio. Dice que Él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? En las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero en los dos primeros versículos nos está hablando el apóstol Pablo la presentación del Evangelio de Dios. Un Evangelio que dice que ya fue anunciado o prometido por los profetas del Antiguo Testamento en una manera escritural. O sea, lo que Pablo está presentando es lo que Dios mandó que se escribiera en el Antiguo Testamento. ¿Existe el Evangelio en el Antiguo Testamento? Sí. Porque Dios siempre ha tenido esta buena noticia para el pecador. Todos los tiempos. En el Antiguo Testamento se anuncia el Evangelio. Y hay múltiples versículos, pero si leemos Isaías capítulo 53, versículo número 1. ¿O quién ha creído nuestro anuncio?, dice el profeta. Pablo este texto lo lleva a Romanos capítulo número 10, hablando al pueblo judío de que ellos no habían creído el Evangelio en el Antiguo Testamento. El anuncio de Dios, del siervo sufriente, del Mesías, de Cristo. Los judíos rechazaron este mensaje, así que estuvieron rechazando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque la palabra evangelio, el origen de la palabra evangelio es una palabra evangelión en el griego y tiene que ver con una palabra compuesta y es buena noticia, ¿verdad? Eu, que es bueno en griego, gelión, noticia. Donde viene también, nosotros vemos lo que es la eutanasia, es una buena muerte, otra palabra griega compuesta. Pero en el caso de evangelión es una buena noticia. Y Dios siempre ha tenido una buena noticia. La primera promesa de Dios para con los hombres, para con nosotros, dada en este caso a Adán y Eva cuando pecaron, tiene que ver con Cristo. La primera promesa mesiánica de Dios para con los hombres encontramos en Génesis capítulo 3, versículo número 15, donde Dios nos enseña, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza, hablando aquí a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, hablando de Cristo. Pero es ahí donde comienza la trama de la simiente, el desarrollo de la promesa mesiánica de Cristo. El anuncio de que Dios enviaría de la simiente de la mujer, en este caso de María, la vida de Cristo, concebida por el Espíritu Santo. Y que la simiente de la mujer, quien sería Cristo, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, quien es el diablo, dice que heriría el calcañar ¿de quién? De la simiente de la mujer, quien es Cristo. Y todo esto aconteció en la cruz del Calvario. Dios siempre ha tenido el buen anuncio o la buena noticia para todos los hombres de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Y lo que estamos viendo aquí es la misma cosa.
Pablo presenta el poder del Evangelio posteriormente. Si tú ves en el capítulo número 1, en el versículo número 16 y 17, ya nos está enseñando la procedencia del Evangelio, el Evangelio de Dios, anunciado por los profetas, escrito en las Sagradas Escrituras. No era nada nuevo. El cumplimiento del anuncio del Evangelio está claro que es en la persona de Cristo. Pero el anuncio de Cristo es un anuncio que tiene su origen y comienzo escrituralmente en Génesis capítulo 3, versículo número 15. El origen, el Evangelio de Dios. Ahí tenemos el origen, el anuncio escrito por los profetas en las Escrituras. El poder del Evangelio que nos está anunciando las Escrituras, Pablo lo deja de una manera relevante en los versículos 16 y 17, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Bueno, porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, otra pregunta, ¿esto era algo nuevo de Pablo? ¿Es una revelación que le está teniendo personal? Pablo está sacando una porción del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Uno de los profetas menores escribe 625 años antes de Cristo. Y lo que Pablo está haciendo es dando vida a ese pasaje en el cumplimiento de lo que había acontecido en la persona de Cristo. Ahora bien, hablando del poder de Dios para salvación, viene a través de Cristo, pero por el anuncio del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así que la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, porque es en la Biblia donde se nos anuncia el Evangelio. Y sin Biblia, tú y yo no podríamos nunca conocer el Evangelio con este dato, ¿verdad? Si la Biblia es anunciada, por eso somos llamados a predicar el Evangelio. Aun cuando no necesariamente leemos lo que está en la Escritura, pero también estamos oyendo lo que se nos anuncia, lo que está escrito en las Escrituras, igualmente es de efectividad. Porque ese es el anuncio del Evangelio. De ahí que Pablo enseñaba, por ejemplo, a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación, en el día de su regreso, en las cosas escatológicas futuras o culminantes de la historia de la humanidad. Y posteriormente Pablo dice a Timoteo, el encargo que comienza de Pablo a Timoteo es que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe de ser anunciado. Esto es lo que nos corresponde a nosotros, a la Iglesia de Cristo. En nuestros días, tiempos, como también lo fue la vida de Timoteo, tenemos el mismo encargo. La Iglesia tiene la gran comisión, igualmente que lo tuvo los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque es en el Evangelio donde se anuncia las buenas nuevas. Es en el Evangelio donde se nos anuncia la vida de Cristo. Es en el Evangelio donde tú y yo conocemos y reconocemos que somos pecadores. Es por medio de lo que está escrito en el Evangelio que la tercera persona, ¿verdad?, de la Trinidad, del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, traerá convencimiento a nuestras vidas de que somos pecadores, comenzando porque no creemos en el Evangelio de Dios, lo que Dios anuncia en el Evangelio. Para nosotros es importante, y debe de serlo, saber que las Escrituras son necesarias para conocer el Evangelio. Si no existiera la Escritura, tampoco habría Evangelio. No podríamos poder confirmar o comprobar que lo que tenemos es la fuente fiable de Dios. Por eso digo, este punto toca cuando hemos estudiado la inerrancia, la infalibilidad escritural y la suficiencia de la palabra de Dios misma para conocer a Cristo. Pero ahí mismo en Romanos, capítulo número 1, hemos visto en esa salutación, en el capítulo número 1 hemos visto también el poder de Dios para salvación. Es donde se revela. En el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela. Es en el Evangelio donde Dios nos enseña, donde Dios nos aclara, donde Dios nos manifiesta qué es lo que somos nosotros ante un Dios santo y soberano. Todo cuanto Dios ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario, primeramente entendiendo que lo primero que cuando Cristo hizo al morir en la cruz es satisfacer a Dios. Esto es lo primero, como resultado de que Dios fue satisfecho en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ese resultado, nosotros obtenemos el beneficio de que podemos ser salvos. Cristo murió por nuestros pecados. Pero recuerda que para que tú y yo fuésemos salvos, primeramente hubo que aplacar
Eso lo estudiamos en la propiciación hace ya un tiempo. Dios en Cristo tuvo que aplacar la ira de un Dios santo que nos enseña la Biblia que está airado todos los días contra el impío si no se arrepiente. Igualmente, seguimos en Romanos, capítulo número 10, versículo número 9 en adelante. Es un pasaje inmensamente rico en cuanto a lo que estamos estudiando, a la necesidad de las Escrituras para conocer el Evangelio. Es decir, nadie puede conocer a Dios sin Cristo, pero Cristo es anunciado, Cristo es proclamado, Cristo es predicado en el contexto de la palabra de Dios. Sin Biblia no hay cómo poder conocer el Evangelio de Cristo, esa buena noticia que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto es algo que en el capítulo número 10 el apóstol Pablo enseña. Dice en el versículo número 9 del capítulo número 10 de Romanos, desde el versículo número 8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que está aquí manifestando el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma. Que si confesares, ahora empieza a hablar de la predicación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. ¿Por qué? Y Pablo pone la prioridad o el orden correcto, dice, porque con el corazón se cree para justicia, dice, con la boca se confiesa para salvación. Ahora, lo primero que nosotros podemos ver es que, como dice en el versículo número 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta confesión es el resultado de una creencia. Lo que Pablo está diciendo es que nadie puede confesar a Cristo como Salvador sin haber creído lo que anuncia el Evangelio. Eso es lo que Pablo está tratando en este contexto. Algo que trata desde Deuteronomio capítulo número 30, que es lo que podemos ver dentro de este contexto del versículo número 11. Nada nuevo, todo anunciado, escrito por los profetas en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pero el punto importante es que la claridad de invocar el nombre de Cristo tiene que ver con el anuncio de dónde se anuncia ese nombre, el Salvador. Es en el Evangelio. Sin una confesión del nombre de Cristo no hay salvación. Pero esa confesión, recordemos que tiene que ver como resultado de una creencia. Es lo que Pablo está tratando posteriormente. De ahí que en los versículos 10 y 11 nos enseña lo que hemos leído. Pero dice en el versículo número 11, pues la Escritura dice, está escrito en la palabra de Dios. Es algo que tenemos, ¿verdad?, ante nuestros ojos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere, dice, no será avergonzado. Todo aquel que creyere ¿en quién? En Cristo. ¿Cristo dónde es anunciado? En el Evangelio. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está impartiendo la predicación del Evangelio? La fe de cómo creer bíblicamente en un Dios manifestando su justicia en la palabra de Dios, en el Evangelio, en Jesucristo. Una persona puede invocar el nombre de Cristo solamente cuando cree en Cristo. La invocación no es aquello que nos salva, la invocación es el resultado de lo que ha acontecido. Por eso Pablo dice el orden correcto. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo que Pablo dice, lo que se está confesando es algo de lo que ha acontecido en el corazón. El asunto está en el corazón. Es en el corazón donde nosotros recibimos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es donde cae la buena semilla, que es el Evangelio. Es en el corazón donde nosotros creemos el mensaje que se nos ha sido anunciado por medio del Evangelio. Así que cuando eso es una realidad y acontece, nuestras bocas confiesan el nombre de Jesús para salvación. Pero la obra ha acontecido precedentemente en el corazón del ser humano. Es ahí donde Dios está obrando, a través de su palabra. Entonces la Escritura es necesaria para conocer el Evangelio, pero versículo número 14 nos dice también algo muy importante. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Versículo número 16 confirma lo que nosotros estamos hablando del anuncio del Evangelio en el Antiguo Testamento. Ese es el Evangelio de Dios. Y Pablo dice aquí a los judíos, concernientemente en el contexto a los judíos en el Antiguo Testamento, específicamente hablándonos del profeta Isaías, dice con bastante claridad, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice. Isaías escribió en unos 700 años más o menos antes de Cristo. Y en Isaías nosotros encontramos lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Pablo dice, en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Dónde encontramos eso? Bueno, en Isaías capítulo número 53. ¿Qué nos enseña el contexto de Isaías capítulo 53? Nos está hablando precisamente del anuncio del Evangelio, del autor del Evangelio. Nos está hablando del siervo sufriente, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, ellos no creyeron el anuncio del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y nos dice exactamente Isaías. Y dice en el versículo número 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero mira, nadie puede creer. En el versículo número 14 encontramos 3 preguntas y podemos ver 3 grandes respuestas a lo que estamos estudiando doctrinalmente, la necesidad de las Escrituras para conocer el Evangelio. Y lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es que nadie puede creer en Cristo a menos que haya oído de Él. Nadie puede creer en Cristo a menos que haya oído de Él. ¿Y dónde es la fuente fiable que nos habla de Cristo? Las Escrituras, el Evangelio. Otra respuesta, otra pregunta del versículo 14 es que nadie puede oír de Cristo a menos que haya alguien que le hable de ¿quién? De Cristo. Mira la relevancia que encontramos en estos versículos. ¿Y cómo creerán si no hubieren quien les predique? Si no fueren enviados. Todo tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Dice, ellos no podrán oír, y si no pueden oír, no pueden creer, y si no pueden creer, no pueden salvarse. Así que el versículo 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que Pablo dice, todo esto podemos resumirlo en la fuente de donde procede la fe que salva. Viene por el oír. Y especifica y aclara, y el oír por la palabra leída, por la palabra oída, pero como quiera la misma fuente es, con lo que está escrito. Solamente lo que está escrito es lo que produce fe en nuestras vidas para creer el Evangelio. Así que tan importante es que se predique el Evangelio como que se crea en el Evangelio. Pero tanto la predicación como la creencia del Evangelio procede de lo que está escrito. Y eso es todo cuanto Pablo está tratando. Y eso es algo necesario que nosotros presentemos en esta doctrina. Lo que tú y yo tenemos escrito. Por eso la conclusión del apóstol Pablo, en los versículos del 17 en adelante, nos habla de lo que se cree, de lo que se anuncia del Evangelio. Por eso dice en el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Constantemente el anuncio del Evangelio, judíos y gentiles. Fui hallado, dice, por los que no me buscaron, hablando del pueblo gentil. Entramos nosotros, fuimos incluidos. Esto es algo que Pablo enseña en Romanos 9, 10 y 11. En esa verdad dispensacional del pasado de Israel, del presente de Israel, del futuro de Israel, nosotros somos incluidos, injertados en el plan de Dios de salvación para toda la humanidad. Pero esa es la conclusión del apóstol Pablo.
Dios salva por medio de la fe en Jesucristo a través de lo que se anuncia en el Evangelio. Así que las Escrituras son necesarias para conocer el Evangelio. Hemos hablado un poco sobre la Gran Comisión, pero Jesús mandó a predicar el Evangelio en esa Gran Comisión, ya no discípulos, sino apóstoles, que lo que significa apóstolo viene del griego y es enviado. A predicar el Evangelio, dice, en todo el mundo, a toda criatura, porque solamente en el anuncio del Evangelio el hombre puede conocer el plan de Dios de salvación para los pecadores. Solamente a través de la predicación del Evangelio o la lectura del Evangelio el hombre puede obtener fe para creer en el autor de eterna salvación, quien es Cristo, que murió por nosotros los pecadores. La Gran Comisión es un punto bien claro y evidente. Pero tenemos, yo pensaba en otro ejemplo, en Hechos capítulo número 16. Nos habla de la historia de Pablo y Silas en prisión y la situación de un acontecimiento de un carcelero en Filipos, donde se encontraba. Pero los versículos del 30 en adelante, sacándolos les dijo: señores, el carcelero pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta posiblemente es la pregunta más importante que nosotros pudiéramos hacernos, y mejor dicho, deberíamos hacerle a la propia palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios y solamente la palabra de Dios nos da la respuesta a ello. Y Pablo y Silas no hizo nada diferente a lo que nosotros también estamos viendo o estudiando. Cree en el Señor Jesucristo. Creer en Cristo, en el Cristo que se nos anuncia en el Evangelio, en las Escrituras, es el único medio para poder ser salvos. Pablo no le llevó a otros niveles o creencias o métodos o sistemas de aquellos días. Era el mismo. Cree en el Señor Jesucristo, que ya hemos visto que fue anunciado por el profeta Isaías. Que algunos aceptaron, otros no creyeron en el anuncio. Así que Pablo y Silas responde aquí al carcelero en Filipo. Cree en el Señor Jesucristo. Y si tú crees bíblicamente en el anuncio del Evangelio, dice, serás salvo. No hay duda. Es una declaración. Si tú crees en lo que se ha escrito en el anuncio, en lo que se está compartiendo, en lo que se está predicando, en lo que estás leyendo en tu Biblia, en lo que estás oyendo en las predicaciones, si tú crees, porque es ahí la fuente fiable donde se anuncia a Cristo, se anuncia el verdadero evangelio, si tú crees, serás salvo. Dice tú, ¿y quién más? Y tu casa. Nuestros familiares no son salvos porque tú y yo creemos, como tampoco lo era. Algunos dicen, esto es una promesa específica solamente para el carcelero en Filipo. ¿Tú crees? ¿Me está diciendo que hay otro evangelio diferente? No es lo que enseña la Biblia. Y te lo dice bien claro. Eso se podría llegar a deducir cuando sacamos un texto fuera de su contexto. Pero esto tiene un contexto como cada enseñanza. Y seguimos leyendo. ¿Y qué le dice? Si tú crees, dice, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero el versículo 32, ¿qué es lo que dice? El versículo 32 dice lo siguiente. Y les hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Dos cosas importantes. El carcelero de Filipo no había posiblemente escuchado el evangelio. Pablo y Silas no le dice, cree en el Señor Jesucristo, sin que el Señor Jesucristo fuese anunciado. Y esta es la relevancia de lo que estamos viendo. Esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Por eso este punto es de vital importancia para tener una consistencia y una solidez en la base bíblica. En cuanto a la doctrina de lo que estamos viendo, las Escrituras son necesarias para conocer el Evangelio. Pablo y Silas le anunció a Cristo. No solamente a él, sino a toda su casa. No está diciendo, cree en el Señor Jesucristo. Bueno, el carcelero podría decir, bueno, ¿quién es este Cristo? Me han dicho creer, me han dejado. No, se encargaron de presentarles a Cristo. No solamente a él, sino a todos los que estaban en su casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra. ¿La palabra de quién? Del Señor. Porque es ahí donde se anuncia el Evangelio. Es ahí donde se anuncia a Cristo. Es en el Evangelio. Por eso las Escrituras son necesarias para conocer el Evangelio de Dios. No hay otro lugar. Pablo y Silas les lleva al Evangelio. Les anuncia al Señor del Evangelio. Al Rey de Reyes y Señor de Señores.
A él, dice, y a todos los que estaban en su casa. Dice en el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, ¿a quién? A Dios. Esto es lo que vemos nosotros aquí en estos versículos. Ante la pregunta que el carcelero está haciendo aquí a Pablo y Silas, la respuesta de Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, salvo tú y tu casa, se anuncia al Señor del Evangelio, quien es Cristo, a él y a todos los que estaban en su casa, y como resultado de que ellos creyeron, dice que posteriormente ¿qué hicieron? Se bautizaron. Eso es la doctrina bíblica de este pasaje. No es una promesa específica. Algunos dicen, bueno, yo tengo que ir a mi casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Tengo que ir a mi casa a anunciar el Evangelio porque como también vemos, Pablo y Silas le dijo al carcelero, tú y tu casa será salvo. Así que el carcelero predicó a los de su casa para que fuesen salvos. La Biblia no dice que el carcelero predicó a los de su casa. El carcelero posiblemente ni escuchó de Cristo. El carcelero fue predicado por Pablo y Silas, y Pablo y Silas predicó igualmente a los que estaban en su casa. Si el carcelero y junto con los de su casa creyeron el mensaje que Pablo y Silas les predicó a todos los que estaban en sus casas. Digo, ¿es tan fácil confundirnos? No es lo que enseña la Biblia. Lo que nos está enseñando la Biblia, que tanto tú y yo como todos los de nuestra casa y cada ser humano solamente puede ser salvo por el anuncio del Evangelio, porque es en el anuncio del Evangelio donde se predica a Cristo, y Cristo es el único quien murió por tus pecados y por los míos. El único que pudo hacerlo, porque murió sin pecado. Aún estado como pecador y cargando con el pecado de toda la humanidad. Les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en ¿dónde? No dice les habló en singular. Eso es importante para poder exponer este texto. Habla en plural. Por eso es en el versículo 32, y les hablaron. Entonces está hablando de Pablo y de Silas. Hay un plural, no un singular. Pablo y Silas les predicó el Evangelio a él y a los de su casa. Ellos creyeron el anuncio del Evangelio. Es en la palabra. Volvemos, Pablo a Timoteo, predica la palabra. Anuncia el Evangelio. Es Pablo también a Timoteo, perdón, es a Timoteo, donde en 1 Timoteo 4:16 dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ¿qué? En ello. Porque haciendo estas cosas, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate de la conducta cristiana. En otras versiones lo entendemos mejor. Tú cuídate de vivir siendo un ejemplo como cristiano. Y dentro de ese cuidado de tu vida cristiana, manifestando lo que es ejemplo de lo que es un creyente en conducta, fe, amor, pureza, espíritu. Entonces, cuidándote tú, y ten cuidado también de la doctrina. Didascalía, en el griego, enseñanza. Ten cuidado con lo que crees, cuídalo, y enseña también las cosas como están, como escritas. Entonces te salvarás a ti mismo, dice, a los que te oyeren, porque los que están oyendo deben de oír lo que verdaderamente procede de las Escrituras. La Biblia es el único medio para conocer el Evangelio de Cristo. Y lo vamos a dejar aquí porque no hay más tiempo y se nos ha ido rápidamente esta hora. Pero el punto principal que estamos viendo es la necesidad de las Escrituras para conocer el Evangelio de Dios. Pero es ahí en el anuncio del Evangelio donde se nos presenta a Cristo. Predica la palabra. Pablo dice a Timoteo en el contexto de todas las Escrituras, predica lo que está escrito, lo que significa. No salga de ahí, Timoteo, porque esa es la Biblia donde se nos anuncia al Salvador. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.